Pues bueno, hola a todos. Yo soy Gonzalo de Mahadeva Yoga Shala, que es nuestro centro de yoga, pero ahorita estamos haciendo una serie de charlas de tener, o la de tener a Jenny, pero todas estas charlas que estamos dando pues son como para brindar un poquito más hacia aprovechar este tiempo que tenemos de la contingencia a saber como una oportunidad de crecimiento. Entonces ya tuvimos una charla con Jenny y nos habló mucho de esta parte, y ahorita nos va a hablar acerca de las emociones. Ella es una psicóloga, pero también es yoga, entonces ella tiene como más claro cómo es la parte de que las personas tienen un poco como a veces de conflicto, de cómo el encierro puede despertar ciertas cosas, y entonces pues ahorita las dejo con Jenny para que también ella les explique más acerca de quién es. Pues bueno, Jenny, si gustas. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a Mahadeva Yoga Shala por la invitación y pues por permitir este compartir, que para mí me genera mucha alegría hablando de emociones. Muchas gracias a las personas que están conectadas. También comentar que este video va a quedar grabado. Posteriormente Gonzalo estará compartiendo en sus redes y yo también lo compartiré el link para que lo pueda ver quien no lo haya visto. Pero de entrada, muchísimas gracias a las personas que en este momento están conectadas. Ade, te mando un beso. Gaby, muchas gracias, un abrazo. Y si te volviste a conectar y como dices, me vienes siguiendo desde los cursos de Volkswagen, es porque no te he aburrido. Entonces, bueno, pues un placer estar aquí con ustedes compartiendo. De hecho, parte del por qué el título de esta charla, inteligencia emocional o emociones inteligentes, justamente así como Gaby comentaba, pues yo tuve más de 5 años, porque todavía después de estar trabajando en Volkswagen, estuve dando esos cursos por fuera, de dar el taller de inteligencia emocional. Y algo que yo observaba es que de repente este concepto de inteligencia emocional es como si nos invitara a yo tengo que hacer algo para con mis emociones. Entonces, cuando yo les preguntaba como bueno, a ti que te suena inteligencia emocional, entonces es un poco como este concepto, al final digo, son conceptos, pero pues nuestra mente requiere codificar de alguna manera la información para poderle dar un lugar. Pero a veces simple y sencillamente el utilizar las palabras de una forma o de otra le da un contexto diferente en nuestra propia mente. Entonces a veces como que este significado era como, pues yo tengo que controlar las emociones, ¿no? Que de una u otra manera es parte como de lo que aprendemos, que nosotros como que tenemos el control, nosotros tenemos que hacernos cargo, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos, ¿no? Y sí hay una parte importante de gestionar las emociones, pero el contexto es diferente. Entonces, parte de la intención de compartir el día de hoy con ustedes es como un poco en este sentido de ¿y qué tal si nuestras emociones per se ya son inteligentes? Es decir, las emociones son parte de nosotros y son un conducto para que nosotros, como lo vamos a ver en la presentación, por un lado, como les pido que me permitan como esta situación, como esta distinción. Si somos seres humanos, veamos como esta combinación entre ser y humano. Entonces, desde la parte humana, las emociones tienen una función y que básicamente es salvaguardar la vida. Pero también tenemos la parte del ser. Y la parte del ser, esta es aquella que nos conecta con algo mayor, que nos conecta con esta parte de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro cuerpo energético. Quizás para algunos sean conceptos nuevos, quizás para otros no.
Para las personas que practicamos yoga, bueno, son conceptos que de una u otra manera los hemos escuchado en esta parte como tal de yoga, que significa unión, unión entre todos nuestros cuerpos. Entonces, a mí me gusta explicar que las emociones, imagina que tus cuerpos son estos 5 cuerpos, pensando que el cuerpo físico es el que está aquí abajo, por decirlo abajo, solo para que sirva para la mente, que sea como más fácil poderlo ver, como el más pegado a la tierra, ¿no? Después sigue el cuerpo mental, luego el cuerpo emocional, luego el cuerpo espiritual y luego el cuerpo energético, que al final está en todo, ¿no? Pero te pido que me permitas como observarlo así, de el cuerpo emocional viene siendo como el puente entre estos, podríamos decir, los cuerpos más sutiles y los cuerpos más densos. Ninguno es mejor que otro, todos son y todos tienen su para qué, al igual que las emociones. Entonces, desde el título, la sugerencia es, ¿qué tal si las emociones ya tienen su para qué, tienen una función? Y como te decía, para el tema de ser humano, la parte humana, es para poder salvaguardar la vida, para la supervivencia. Como lo vamos a ver, digo, tiene muchas connotaciones y es un tema súper amplio que a mí me apasiona y me encanta, y por eso voy a tratar de ser lo más dinámica y posible, y por eso la presentación, como para que nos pueda apoyar en algo. Quienes ya han tomado conmigo inteligencia emocional, muchos de los conceptos no van a ser nuevos, pero también va a haber otros conceptos como con un adicional que también es parte de lo que yo he ido aprendiendo, incorporando a mi propia vida, porque todo lo que yo hablo tiene que ver con algo que yo también ya he experimentado. Y bueno, como soy muy inquieta para seguir aprendiendo, para también estar cada vez más preparada, sobre todo primero por mí y para mí, para mi propia existencia y mi propio reconocimiento del ser, pero también pues por lo que me dedico y que me encanta dedicarme a lo que me dedico, que es la psicoterapia y el acompañar a las personas. Entonces, bueno, para mí es como algo importante de realizar. Y entonces también por la parte del ser, que es una parte en la que me he interesado mucho también y he dedicado pues por lo menos los últimos 10 años a seguir indagando en esa parte tanto a nivel teórico como práctico. También tienen una función las emociones y sobre todo de una manera muy general lo podríamos decir, para reconocer nuestra trascendencia. Entonces, un poco de estos 2 puntos es de lo que vamos a estar hablando durante esta sesión. Entonces, si gustan, si tienen alguna duda o esto, las pueden ir poniendo. Ya iré viendo si en el momento las puedo ir contestando o si no, al final ya abrimos un espacio para preguntas y respuestas, pero a mí me ha pasado que me conecto en algunas charlas y de momento tengo la pregunta, entonces me serviría ponerla para que no se me olvide. O si la quieren apuntar por ahí, ponerla al final, con muchísimo gusto. Me gustaría que esto fuera pues lo más dinámico posible para que también ustedes tengan esa sensación de estar interactuando dentro de lo posible, ¿sale? Lo pueden poner ahí en el chat, para que no ocupemos el ancho de banda de la grabación por el audio y por el video, pero lo pueden poner en el chat. Entonces, bueno, por lo pronto voy a compartir la presentación que le decía a Gonzalo, que es la primera vez que hago esto, entonces está bien interesante. Parte de mis aprendizajes en este momento. Pues ahí está. Bueno, entonces, como les decía, el título sugerido de mi parte con esta introducción que les acabo de dar, inteligencia emocional o emociones inteligentes. Entonces, como permitirnos observar que nuestras emociones como tal ya son inteligentes, ya tienen un propósito, al igual que nosotros. Entonces, la invitación sería un poco más a observarlas como algo que ya reside en mí, que son mis amigas, que son
parte de que me vienen a apoyar para ese propósito que yo traigo. Y entonces no es que yo tenga que controlarlas, no es que yo tenga que hacer como algo, como sobre todo esta parte del control, como algo demasiado extremo para con ellas, ¿no? Pero es parte de lo que vamos a ir platicando. Entonces, bueno, pues algunos quienes ya me conocen y se enteraron de la charla por mi página de Facebook, estoy como Jen Espacio Is, por si alguien me quiere escribir. Primero les pediré que me mandaran un mensajito y ya nos conectamos por ese medio. Y pues bueno, entonces empezando, ¿qué son las emociones? Pues son cambios repentinos en nuestra emocionalidad, en nuestro estado en el que estamos, es un cambio repentino como consecuencia de un evento. Generalmente este evento puede ser externo, pero también puede ser interno, como puede ser un recuerdo, un pensamiento, o externo, como cualquier situación que haya pasado afuera, y que nos predispone a la acción. Entonces acá hay tres componentes bien importantes en una emoción. Es repentino, es decir, no es algo que nosotros vamos a poder controlar. La emoción per se sucede, solo sucede. Nos va a dar una sensación en el cuerpo. ¿Por qué empiezo a decir esto? Porque es bien importante que, y de verdad es como muy, muy importante, que sí o sí ya nos vayamos relacionando con nuestras emociones. No es algo a lo que nos enseñan. A mí me hubiera encantado que esta clase hubiera estado junto con matemáticas 1, 2 y 3, ¿no? Así como emociones 1, 2 y 3, algo así, ¿no? Porque, como les decía, la mente desde la parte intelectual, porque la mente es algo mucho más grande que solamente la parte racional, es algo muy profundo y muy extenso, pero desde la racionalidad, que es lo que nosotros a veces entendemos como mente en esta parte humana, creo que le hemos dado muchísimo impulso y no está mal, ¿no? Pero creo que se le ha dado mucho y muy poco al tema de las emociones. Al hoy por hoy ya es más común que podamos encontrar que en las escuelas se está queriendo enseñar un poco acerca del tema de las emociones. Y digo, más allá de cualquier situación, el tema es que es algo que ya existe, que lo tenemos. Como les explicaba, los 5 cuerpos, es como si aprendiéramos a utilizarlos, estos 5 desde pequeños, pues sería como diferente la forma en cómo interactuáramos con nosotros mismos y con el exterior. Entonces, les decía, son estos 3 componentes, es repentino, es rápido, de hecho la emoción dura muy poco, algunas son un poquito más largas, otras un poco más cortas, pero estamos hablando de segundos. Esa es la emoción primaria. Ya vamos a hablar después de sentimiento, que ya es un concepto un poco más complejo. Entonces, la emoción, esa es la parte primaria y es inmediata, sucede por algún evento que percibimos y, como les decía, te va a dar una sensación en el cuerpo. Algunas personas pueden captar que es, por ejemplo, en el estómago, algunas sienten la piel, en las extremidades, en la cabeza. Esto es muy importante, el irnos relacionando con esto, porque no voy a entrar ahorita al tema de las enfermedades psicosomáticas, pero muchas veces está completamente relacionado el cuerpo físico, como ya lo expliqué, con el tema de las emociones. Cuando nosotros no sabemos manejar nuestras emociones y también los pensamientos relacionados con dichas emociones, esto va a llegar un momento en el que puede generar estragos en el cuerpo, es lo que entendemos como enfermedades psicosomáticas o como lo psicosomático, que tiene que ver psico de psique y soma de cuerpo. Entonces, muchas veces está relacionado, la emoción siempre te va a dar como el punto en el cual se está generando este cúmulo y movimiento de energía en el cuerpo. Entonces, muchas veces podrás notar como por qué cuando tienes a lo mejor un dolor muscular muy recurrente en alguna parte, que después se hace una contractura mayor y después se puede hacer hasta
una deformación del cuerpo, esto no pasó de un momento a otro. El cuerpo te lo fue avisando desde muchos años atrás, pero muchas veces, como lo decía, no estamos acostumbrados a observar la emoción en donde se presenta. Entonces, ese es el segundo punto, y el tercer punto siempre te va a dar la energía para accionar. Como dice al final, nos predisponen a la acción. Entonces, ahí te puse otro concepto que es emoción, viene de la raíz del latín, su raíz etimológica es del latín, tiene un par de palabras que las dos están relacionadas con el verbo emovere, que tiene 2, 3 significados, pero para el contexto de lo que estamos hablando, hacer mover. Entonces yo te invitaría a que te imagines que la emoción como tal es energía en movimiento. Entonces por eso es que hay una sensación en el cuerpo, y la sensación puede ser frío, calor, picazón, como cosquillitas, puede ser dolor, puede ser diferentes las sensaciones, y cada uno lo vivimos diferente. Se dice que generalmente las emociones, el 90 y tantos % de la emoción, lo más común es que llegue a estómago y cabeza. Por eso es que son los dos puntos más fuertes en los cuales a veces retenemos energía, y es en donde se genera más concentración de energía cuando nosotros tenemos un dolor relacionado con estas partes. Es decir, cuando decimos, ya llevo mucho tiempo enojado, generalmente se nos va a presentar en lo que sería el sistema digestivo. O hay personas que lo llevan a la cabeza, como les decía, son como estas dos partes, como en una gran generalidad, pero también, como toda generalidad, también tiene sus excepciones. Entonces por eso es importante que cada uno empiece a notar en dónde lleva la emoción de la energía de cada emoción. Además, también cada emoción tiene una forma diferente, un formato diferente, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, de este concepto es importante que recuerden, la emoción es energía en movimiento. Entonces, cuando nosotros queremos ilusamente controlarlo, cuando dices voy a controlar la emoción, es como querer encerrar el océano en una tina, ¿no? Por decir algo, es como si es energía y es energía en movimiento, lo que va a buscar va a tratar de salir. Y si nosotros no se lo permitimos, que ya ahí va la parte de la gestión, el cómo hago para que salga esa energía. El punto primero no es que la voy a retener, permito que suceda. El cómo permito que suceda, eso ya lo puedo ir gestionando, pero primero es darle el permiso a la emoción de que sea. Bueno, pasando a la siguiente, las principales emociones. Bueno, hay muchísimas, como algo tan importante en nuestra vida, pues ha habido muchas personas, tanto científicos como psicólogos, como filósofos, interesados en hablar acerca de este tema de las emociones. Entonces, hay muchas clasificaciones, hay muchas propuestas, pero la que a mí me ha sido como de mayor utilidad, también por su simpleza, es esto que les voy a compartir. Siempre les digo, si tienes duda de, bueno, ¿cuáles son las emociones? Acuérdate de la película Intensamente, y ahí están 5 de las básicas. De hecho, hay algunos autores que coinciden en 4 de estas, que son las 4 que puse al inicio. El autor en el cual se basaron, que es un científico llamado Paul Ekman, que es sobre el cual parte de la parte teórica de la película de Intensamente la basaron en su trabajo. Otra fue en un psicólogo que trabaja sobre todo el tema de la adolescencia. Esto es bien importante para las que son mamás de adolescentes. Esta película, si lo pueden observar, está muy relacionado con ese proceso que además todos vivimos, porque todos pasamos por ahí, de ese proceso de pasar de niños a adolescentes. Entonces, como toda la documentación que tuvo que ver como con estos procesos de cambio en la adolescencia a nivel de nuestra psique y de nuestras emociones, fue en base a los estudios de
esta persona, que en este momento no recuerdo el nombre, pero del científico de la parte de las emociones, es Paul Ekman, que también es la persona sobre su trabajo se basaron para hacer la serie de Lie to Me. No sé si alguna vez alguien la vio, creo que por ahí de los años 2005 creo que estuvo, y también habla mucho del tema de las emociones. Entonces, él sugiere que son 6 las emociones básicas, Paul Ekman, que son las que podemos ver acá, que es miedo. Él dice alegría, hay personas que relacionan la alegría con el amor, hay quienes las separan, ¿no? De los estudiosos de estos temas. La tristeza, el enojo, hay quienes lo llaman como cólera también, pero bueno, es enojo. Y estas dos que separo, y ahorita voy a explicar por qué, el asco y la sorpresa o asombro. Entonces, Paul Ekman dice que él hizo muchos estudios en diferentes etnias, y que incluso independientemente de el nivel de intelectualidad que pudiera existir en una región o en otra, estas eran emociones que se encontraban como base en todas y cada una de las etnias, de las regiones, de los lugares. Esto fue estudios que hizo por muchos años. Entonces, de ahí sale el resultado de estas 6 básicas. En la película no se pone la sorpresa o asombro porque se dice que es una de las emociones mucho más rápidas y cortas, y que esta normalmente te va a llevar a otra. Y ustedes nótenlo, cuando algo te sorprende, ¿no? Puede ser que la sorpresa sea como en una fiesta de cumpleaños, que te lleve a la alegría o a la nostalgia, o que te puede llevar al miedo, ¿no? Entonces, por eso esta emoción es súper corta y no se pone en la película, justo porque es una de las emociones mucho más cortas y que además te van a llevar a otra emoción. Ojo, también las emociones no siempre suceden solas, muchas veces se combinan, por eso la importancia de irlas reconociendo, ¿ok? Y por otro lado, el asco, que lo separé también ahí, porque como lo explicaba al inicio, parte de lo que quiero compartir con ustedes es como esta distinción entre las funciones que tienen las emociones, por un lado para la parte de la subsistencia y por el otro lado para la parte de la trascendencia. Entonces, el asco es puramente para esta parte humana, también en este sentido de la supervivencia. Y esta emoción es muy primaria y tiene mucho que ver con esa parte de evitar el envenenamiento desde la parte física y la parte muy primaria. Y si lo pueden notar todos de alguna u otra forma, la tenemos conectado. No sé si alguna vez alguien, cuando intuye que a lo mejor un alimento pudiera no estar tan bueno o así, tendemos a olerlo. Si se dan cuenta, eso es algo muy animal que existe en nosotros, que sí, un animal normalmente hace eso. Cuando no sabe si algo le puede hacer daño, lo huele, ¿no? También el notar nuestro lenguaje. A veces como si, no, esto me huele mal, esto como que no me da buena espina, ¿no? Entonces, ese es como tal la emoción del asco, que lo que está haciendo es que puedas salvaguardar tu vida al no ingerir algo que te pudiera intoxicar, incluso hasta matar. Y una vez que, o sea, como lo decía, esto viene desde nuestro cerebro más primario, pero cuando viene la evolución de nuestro cerebro, cuando entra esta parte intelectual también, el asco también se empieza a relacionar con esta parte de como en la película en español la llaman a esta emoción desagrado, y muy común en la parte de la adolescencia, ¿no? Como ay, esta persona como que no, este grupo no, esto no me agrada, porque al final es una etapa en la que estamos pasando de ser niños a ser adultos, y entonces es como esta parte de pertenencia, y a dónde sí y a dónde no. Entonces, bueno, les invito a todos aquellos que nos están escuchando y quienes nos vayan a escuchar más adelante, que si ya vieron la película la vuelvan a ver después de esto que platiquemos, y si no la han visto, les sugiero que la vean. Entonces, bueno, esta emoción, pues esa es su función.
Y las otras 4, pues las vamos a ir viendo más detenidamente porque estas las vamos a ver en los dos sentidos, en la parte de supervivencia y la parte de trascendencia. Aquí hay algo que quiero compartir con ustedes, que esto lo comparto en los talleres de inteligencia emocional. Este no es como tal un curso de inteligencia emocional, porque el concepto como tal, bueno, quien lo impulsa, porque esto ya existía y existe de muchas maneras, ha habido muchísimos autores relacionados con ello, pero quien lo impulsa como un concepto como tal es Daniel Goleman. Y pues bueno, lleva otros elementos, pero la parte específica en la que yo hoy me quiero centrar es como en esta parte del autoconocimiento, que es la base de todo lo demás. Y bueno, es importante entender la diferencia entre sentimiento y emoción. Esto está como muy teórico, pero bueno, es parte de lo que ya mencionamos, pero bueno, por ejemplo, las emociones, su comienzo es brusco, como decía, es intenso, es rápido, y en el caso de los sentimientos, el comienzo es lento y paulatino, es decir, va subiendo. El desarrollo de la emoción es rápido y del sentimiento es progresivo. El tiempo de duración de la emoción es breve y el sentimiento es duradero. Y el final de la emoción es más o menos brusco y del sentimiento es lento y paulatino. Entonces, ¿cuál es el componente que se suma a la emoción para generar el sentimiento? Es el pensamiento. Como les decía, la emoción es intensa, es rápida, es muy rápida, pero como también otro elemento que tiene es que va a generar un pensamiento. Entonces, con ese pensamiento lo que sucede es, dependiendo del tipo de pensamiento y dependiendo de qué tan racional tendemos a ser y qué tan mentales tendemos a ser, le podemos empezar a sumar muchísimo más energía a esa emoción, entonces la empezamos a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que en el tiempo empieza a ser un sentimiento y después se puede volver un estado de ánimo. Entonces, bueno, básicamente la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que la emoción es primaria, es inmediata, es rápida, y el sentimiento ya conlleva la parte de haberle metido pensamiento y entonces se puede hacer mucho más larga, tanto como cada uno de nosotros lo permita, en el sentido de que más bien como que lo estemos creando. Ahí sí es donde entra la parte de la gestión de la emoción. En cuando nosotros notemos un pensamiento, es bueno poder observar cómo me estoy relacionando con la emoción. Pero para esto vamos a dar un poco más de información más adelante. Otro punto importante que también surge de repente como la duda es, bueno, pero entonces, por ejemplo, si estoy feliz, ¿eso qué es? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿No? Y yo les diría, no te compliques, ¿no? Como lo decía en la conferencia anterior o en la charla anterior, esta parte de lo más complejo de la vida es reconocer lo simple que es. O sea, vete a lo simple. Y por eso les sugería ver las 4 emociones básicas que te acabo de compartir, o las 5 junto con el asco, desagrado, que están en la película. Si en algún momento se te olvidan, solo buscas intensamente y ahí te van a aparecer. Entonces, pero, y como decía, estas son inmediatas. Ya cuando estamos hablando de otras combinaciones, entonces ya son sentimientos. Y estos sentimientos se pueden agrupar por familias y por grados. Entonces, por ejemplo, acá una familia, como el ejemplo de la alegría, podría ser cuando hablamos de estar contento, alegre, feliz, jubiloso, gozoso, extasiado. Si se dan cuenta, vamos como subiendo la intensidad y vamos subiendo, bueno, ahí como para hacerlo más gráfico, las letras más grandes, como el grado en el que vamos sintiendo la emoción. Es la misma emoción, pero en un grado diferente y bueno, todo esto depende también de lo que decía ya, cómo nos estemos relacionando en la parte mente, cuerpo y emoción, que le vamos dando el alimento a ese sentimiento. Acá tenemos un cuadro de los sentimientos más comunes, lo pongo entre comillas porque es una propuesta, no es la única, hay muchísimas. Hay algunas propuestas que dicen que los sentimientos básicos son aproximadamente 200, ¿no?
hay quienes dicen que son menos, quienes dicen que son más. Como les digo, no es tan importante el tema del concepto, lo importante es que lo revises en ti. Aquí solo les quise poner esta tabla como para tener una idea, y ahorita conforme lo vayan así leyendo, vayan anotando si es que tienen por ahí donde anotar, y si no, pues en su propio celular, o busquen ahí una servilleta o algo en donde fácil puedan escribir. Sobre todo, por ejemplo, ¿cuáles de estas notas más común en ti? En este proceso en el que hoy estamos viviendo, ¿cuáles son las que se han hecho más presentes en tu vida? Y sin juicio, sin tratar de cambiarlos. A lo mejor ha sido el cólera, el miedo, pero no, es que como que no suena bien que diga eso, es como, no, o sea, tú ponlo, porque la parte más importante en el autoconocimiento y en el tema del trabajo con las emociones es la honestidad para contigo mismo, porque solo así vas a poder hacer algo. Como te decía, recuerda que la emoción per se ya es inteligente, y si tú sabes relacionarte con el mensaje que te viene a dar como tal la emoción, tú vas a poder hacerla tu aliada y utilizar toda esa energía a tu favor, pero para ello requieres primero reconocer lo que es. Entonces, bueno, por aquí tenemos algunas, recordando como la lámina anterior. Por ejemplo, si estamos hablando de fobia, tiene que ver con el miedo, pero es como ya exacerbado, estaría como más hacia acá, hacia la derecha, con letras grandotas, ¿no? La euforia tiene que ver con la alegría y también es como exacerbado. La furia también esa tiene que ver con el enojo, y también puede ser un grado un poco más como de los mayores. El temor, si nos damos cuenta, escuchamos temor a pánico, estamos hablando de miedo, pero uno está como en como un poco más sutil y el otro es más grande. La rabia, igual que tiene que ver con la parte del enojo. La desesperación puede ser un sentimiento que está combinado, que puede estar combinado con enojo, con tristeza, depende. Por eso también es importante encontrar cuál es la emoción base. La ansiedad, relacionada también con el miedo, que es también una de los sentimientos que me han reportado como más presentes en estos procesos que estamos viviendo. Y bueno, una frase que a mí me gusta mucho, que les digo desde esta parte de lo simple, que dice, bueno, ansiedad, ¿no? Ansiedad, angustia, exceso de futuro. Y depresión, exceso de pasado. Digo, en una manera muy simple, ¿no? Muy, muy simple. Claro que si tú padeces algo de esto, es importante que pues primero te escuches y veas cómo tú lo puedes manejar, y si no, siempre se puede pedir ayuda. ¿Ah? Pero para mí se me hace muy, muy práctico el pensar, si estás en procesos de ansiedad, es muy probable que estás pensando demasiado en el futuro, en lo que va a pasar, o sea, algo que es inexistente porque ni siquiera sabes si realmente va a suceder. Pero, como les decía, le damos más con el pensamiento y entonces acrecentamos el sentimiento. Y la depresión es exceso de pasado, es estar regresando demasiado a cosas que ya pasaron y no las quiero soltar, o no estoy pudiendo soltarlas. Ajá. Entonces, como dicen por ahí, la forma en la que puedes estar en paz es en el presente, porque es el único momento que realmente está sucediendo. Entonces, bueno, les comparto ese tip. Y bueno, ahora, como les decía, el estado de ánimo, este es otro concepto. No remite a un evento en específico, como la emoción, como decíamos que algo lo detona, sino que viven ya en el trasfondo desde el cual nosotros actuamos. Es decir, emociones recurrentes, constantes, que le damos más fuerza con el pensamiento, se empiezan a volver sentimientos que se vuelven durante un tiempo más prolongado, empiezan a generar estados de ánimo. También esto ya queda como de alguna forma, como una forma de expresarnos, una forma de relacionarnos con el exterior, que se queda como una semillita sembrada. No significa que no puede cambiar, sino ahí está. Y
a veces suceden ciertos eventos como lo que estamos pasando ahora, que no es que haya sido el evento como tal que detonó el estado de ánimo, sino el estado de ánimo como tal, su nombre es estado, ya estábamos en ese estado como más recurrente y entonces esto lo potencializa. Yo comentaba en la charla anterior, para mí este proceso que estamos viviendo como conlleva situaciones de cambio, situaciones situaciones inesperadas, es decir, que no teníamos idea de que podía pasar, que de alguna u otra forma nos limita, entre comillas, ciertas formas que estábamos acostumbrados a actuar. No que alguien te lo limite, sino que per se por la situación. Por ejemplo, si no puedes ir a tu trabajo, pues ese ya es un cambio, es una situación diferente. Entonces, que toda esta situación, sí o sí, cuando dicen quédate en casa, para mí es una invitación, yo lo vivo y así como que he hecho esa analogía en mi mente y con la emoción de regresa a casa, regresa a ti. Y si se dan cuenta, bueno, así lo he podido percibir con la práctica actualmente con mis pacientes y también en algunas charlas que he estado compartiendo, que es como sí o sí las cosas que no habías querido ver, hoy las ves. Entonces, ¿en qué sentido? Que si hoy la interacción con la gente más cercana a ti, que viven en tu propia casa, es mucho más cercana. Entonces, esto tiene una mayor implicación en tus emociones. Y si eres una persona que vive sola, pues es como más intenso esta sensación en base a todos los pensamientos que estés creando con respecto a lo que estás viviendo. Entonces, estos estados que ya traíamos de alguna u otra forma, como vamos a ver ahorita una propuesta de clasificación de estados de ánimo, se puede potenciar con estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, es una predisposición a la acción que ya de manera recurrente encontramos en nosotros, como lo dice en la definición. Entonces, hay dos propuestas que pongo aquí. Una es la de Daniel Goleman, que él dice, bueno, los estados de ánimo son optimismo o pesimismo. Y con esa clasificación simple, podrías tú observarlo de una manera súper general. En este momento, ¿en dónde me encuentro yo? ¿Cuál es mi estado como más recurrente? ¿Pesimismo u optimismo? Y es importante notar que a lo mejor no puedas ver que hay momentos, a lo mejor hasta puede ser también momentos del día, ¿no? Quizás a lo mejor en la mañana amanezco con mucho optimismo, pero en la tarde se me complica ya mantener este estado y entonces entro más al pesimismo, o por la noche, ¿no? No lo sé, es cuestión que tú lo vayas observando. Y una clasificación que a mí me gusta mucho es, y que se me hace muy práctica y que es la que normalmente yo utilizo conmigo y para con mis pacientes, es los 4 estados emocionales básicos según Rafael Echeverría, que él es uno de los impulsores del coaching ontológico, que es una de las formaciones que yo tengo. Y él sugiere esta propuesta. Es decir, hay situaciones en la vida, esto tiene que ver con la facticidad, lo que de facto es o no es. Es decir, lo que per se, lo que de facto no podemos cambiar, y yo no acepto que no puedo cambiar, me va a generar resentimiento. Es decir, yo no puedo cambiar la situación que en este momento estamos viviendo. O sea, no lo podemos cambiar. Pero si yo no acepto que no lo puedo cambiar y entonces estoy, pero no debería de ser, pero es que ¿por qué? Pero si yo quisiera estar afuera y aparte ahora me ponen el no circula y no sé qué. Y entonces me peleo con algo que no puedo cambiar. Esa situación como tal, por ejemplo, el hoy no circula, no lo puedo cambiar, al menos hoy no. Y entonces, si yo no acepto que no lo puedo cambiar, me resiento. Entonces, estoy en un estado de ánimo de resentimiento. ¿Qué significa resentir? Es estar sintiendo y sintiendo y sintiendo y sintiendo. ¿Qué sentimiento? Depende de cada quien. Puede ser que sea el enojo,
puede ser que sea la tristeza, pero al final el estado es resentimiento. Cuando yo es una situación que veo que no la puedo cambiar, pero acepto que no la puedo cambiar, entonces el estado de ánimo es paz. Cuando yo ya digo, ay, bueno, pues ya, o sea, el lunes yo no voy a transitar, ni el domingo. Entonces, pues ya, ¿qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el lunes o el domingo? Pues ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ya, o sea, ya no estoy en eso, ya no lo estoy resintiendo, acepto que no voy a salir esos días y entonces puedo encontrar este estado de paz. Es diferente a la resignación. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita utilizo este ejemplo de lo que estamos viviendo porque es algo que estamos viendo a nivel global y que es algo que sí está pegando mucho en el estado de ánimo de las personas. Pero generalmente en este concepto de lo que no puedo cambiar, básicamente nos referimos a dos conceptos. Cuando lo trabaja Rafael Echeverría, lo menciona así. O sea, son dos conceptos que no podemos cambiar. No podemos cambiar el tiempo y no podemos cambiar el concepto de el trascender o la muerte como tal, la muerte física del cuerpo. Entonces, si se dan cuenta en procesos de duelo, que este proceso que estamos viviendo, muchas personas como tal, se vive como un proceso de duelo, porque al final el duelo es cuando nosotros perdemos algo como tal, ¿no? Y puede ser una forma de vida, puede ser un trabajo, puede ser a una persona, que puede ser por término de una relación, por distanciamiento o porque la persona trascienda. Entonces, en este concepto, lo que no puedo cambiar, aplica así. Si yo acepto que la muerte, por ejemplo, de un familiar, yo no la puedo cambiar, pero no acepto que no lo puedo cambiar, entonces estoy en resentimiento. Y hay personas que viven con este estado de ánimo por mucho tiempo. Por eso es importante permitir que el proceso de duelo se dé para poderlo sanar. También recordar que esa inteligencia como tal, que más allá de inteligencia, yo diría la sabiduría interna, siempre nos va a llevar a el equilibrio, pero a veces nosotros somos los que no permitimos que ese proceso natural se dé y para eso la base es aprender a relacionarnos con nuestras emociones para dejar que sucedan. En el proceso de duelo, cuando perdemos a una persona, a un ser querido, en el momento en el que acepto que así fue y que no lo puedo cambiar y que ya físicamente no va a estar más, hasta ese momento llega el proceso de paz. Entonces, bueno, esa es otra manera de compartirlo, otro ejemplo. Y la otra parte es cuando hay algo que yo puedo cambiar, pero no acepto que yo lo puedo cambiar, entonces estoy en resignación. Incluso lo que estamos viviendo ahora nos puede llevar a este proceso, porque si bien la situación en general, como las condiciones globales o instrucciones globales que dan, nosotros no las podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es la forma en cómo las veamos. Y algunas personas están resignificando lo que están viviendo ahora y entonces pasaron de la resignación a el concepto de ambición o motivación. La palabra que él utiliza es ambición, pero como esta sensación de que te mueve a actuar y, bueno, puede ser entendido como motivación, por eso pongo las dos palabras. Entonces, cuando algo sí lo puedes cambiar, pero no aceptas que lo puedes cambiar, es decir, estás en ese famoso modo víctima, entonces te resignas. Y en la resignación hay enojo, hay frustración, hay diferentes sentimientos, igual depende de cada persona. Pero cuando llega el momento en el que aceptas que tú lo puedes cambiar, es decir, que tú puedes hacer algo con eso y reconoces tu poder en esa situación y tu poder intrínseco, que es parte de lo que vamos a ver como una de las funciones de una de las emociones a nivel de trascendencia, entonces puedes cambiar de la resignación a la motivación. Y es cuando de repente dices, bueno, pues
algunas personas ya pasaron por este proceso, en este proceso que estamos viviendo. Primero de, no, pues no estoy de acuerdo, pero de repente empezaron a ver situaciones que les gustaban, que les agradaban, algunos empezaron a hacer algunas actividades que antes no podían hacer porque no tenían tiempo, empiezan a descubrir cosas que no sabían que les gustaban o que podían hacer, y entonces es como, bueno, yo puedo hacer algo con esto, o sea, si hoy estoy acá, ¿qué puedo hacer? Y era parte de la charla que tuvimos la vez pasada de quién estoy siendo ante esta oportunidad. Entonces es como, pregúntate eso en este momento, quién estoy siendo y quién puedo ser. Entonces eso te puede llevar a ese estado de motivación. Es de pasar de verte como una víctima de la situación a responsable de crear una realidad diferente para ti. Y entonces ese sería el estado de motivación. Y con esto que les estaba platicando de que dependiendo de las emociones, el cómo permitas que estas sucedan, fluyan y den su resultado, y también cómo interactúes a través de la mente, del pensamiento, específicamente el tema del pensamiento con estas emociones, serán los sentimientos que irás creando y serán los estados de ánimo que se irán creando. Entonces, bueno, de ahí es que yo te pediría que hagas esta pequeña reflexión. Los sentimientos que experimento con más frecuencia en esta etapa de mi vida son, y sí te pediría que dentro de lo posible, si puedes, escríbelos. ¿Cuáles son los sentimientos que estás experimentando con más frecuencia en esta etapa de tu vida? Y de hecho, si es natural para ti o si es práctico para ti, te invito a que lo pongas en el chat, así alguno de los sentimientos que son los que estás experimentando con más frecuencia en este momento, en esta etapa de tu vida. Luego, acuérdense, eso fue sentimientos. Las emociones que experimento con menor frecuencia, ¿cuáles son? Y también obsérvalo. Y una vez más, sin juicio. Ninguna es mejor, ninguna es peor, por eso ahorita todavía no te he explicado ninguna de ellas, para que no hagamos un juicio de valor con respecto a las emociones. Estas son, digámoslo, neutras, en el sentido de que no son ni buenas ni malas, sino que tienen una función. Entonces, sin que aún sepas cuál, ¿no? Desde lo que yo te vaya a compartir, porque al final la parte más profunda y sabia de tu ser lo sabe, pero cuáles son las que estás experimentando con menor frecuencia, ¿ok? Luego, la emoción que menos me permito y este menos permitirme y más permitirme tiene mucho que ver con ese juicio de valor que nosotros hacemos, con nuestras creencias, con lo que aprendimos que era bueno y que era malo. Y no está mal, otra vez, es una forma en que tú puedes reconocerte a través de tus emociones, reconocer también un poco más cómo piensas, cuáles han sido como las creencias que tú has tomado de tu propio sistema. Otra de las formaciones que yo tengo es en constelaciones familiares, que es básicamente teoría de sistemas aplicado a las familias. Y bueno, es impresionante cómo nosotros somos el resultado de todo lo que ha sido nuestro sistema. Y así tenía que ser, porque de no haber sido así, no estaríamos aquí. Pero llega un momento en el que también es importante observar, porque va a haber cosas que en algún momento eran válidas y servían para poder salvaguardar la vida del sistema o de uno mismo, porque nosotros mismos somos un sistema también. Pero llega un momento en el que pueden ya no ser válidas. Entonces, en ese momento es importante poderlo notar para, si nosotros decidimos hacerlo, pues hacer un cambio, ¿no? Como pasar de la resignación a la motivación, como lo que decíamos ahí. Y la emoción que más me permite, por ejemplo, aquí también hay conceptos culturales, por ejemplo, en el tema de la tristeza, si una niña se muestra triste, ay, pues es una niña, ¿no? Ay, las niñas de por sí son chillonas. Digo, yo no pienso así,
pero digo en la generalidad que a veces son frases que nosotros escuchamos y entonces de una u otra manera se vuelven creencias. Y son creencias que no es general como tal, no me gusta generalizar, pero culturalmente tenemos un poco de más permiso, o hay más permiso de que una mujer contacte con la tristeza que un hombre. A un hombre que contacta con la tristeza no es maricón, no es, no sé, diferentes palabras que al final solo tiene que ver los juicios de quienes en su momento lo mencionan, ¿no? Pero es importante que lo veamos porque a veces esto lo vamos magnificando, lo llevamos a nuestros hogares y pues se sigue replicando la creencia. Cuando tanto la tristeza la sentimos tanto hombres como mujeres. Y, por ejemplo, el enojo es más permitido en los hombres. Pero una mujer que se enoja es una histérica o es, bueno, lo que sea. Les digo, las palabras, la intención es como se saca esa emoción del juicio. Pero entonces cuando una mujer está en enojo, a veces es una emoción que no nos permitimos porque culturalmente a veces no está bien visto. Sin embargo, el enojo lo sentimos por igual, hombres y mujeres. Y así cada una de las emociones, porque como se los dije al inicio, las emociones son básicas. ¿Y cuál es el estado de ánimo habitual que estás teniendo actualmente? De los dos que propone Goleman, pesimismo, optimismo, o de los 4 que te expliqué de Rafael Echeverría. Entonces, solo como para que empieces a hacer como una radiografía de cómo estás hoy a nivel de tus emociones. Bueno, y llegamos al punto de la función de las emociones. Entonces, esto me encanta y aquí es en donde entra la parte de emociones inteligentes, es decir, que le des chance a la emoción de saber que ya per se trae su sabiduría. Entonces, como lo decía al inicio, desde la parte humana, para salvaguardar la vida, esa es su función, y del ser, ir reconociendo nuestro potencial que está relacionado con nuestra trascendencia. Entonces, esta tabla es una tabla que ya traía concentrada varias de esta información y por eso la puse, aunque tiene adicional el amor como un sentimiento adicional que acá lo maneja como emoción, aparte de las 4 que habíamos mencionado, pero bueno, entonces ahora te llevas un plus. Entonces, la función de cada emoción a nivel de esta parte de humano, de salvaguardar la vida, lo que cada emoción te está pidiendo, y aquí te pido que si escribiste en tu hojita, que ojalá que lo hayas hecho, para que lo vayas relacionando con esto que vamos a ver. Si la emoción es el miedo, la función del miedo es la autoprotección. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo el miedo? Cuando tú sientes miedo es protégete. Pero, ojo, un manejo constructivo del miedo es, por ejemplo, un grado de preocupación que podríamos cambiarlo por no te preocupes, ocúpate. Es decir, si yo estoy sintiendo miedo, ¿de qué es importante que me ocupe? ¿Qué a lo mejor no estoy viendo? Y en este sentido, por ejemplo, en lo que estamos viviendo, esta parte de, pues, lávate las manos, si sales, no toques ciertas cosas, el tema de los la famosa Susana, ¿no? Situaciones que es como, ok, solo ocúpate de los elementos básicos en esa parte de la interacción social, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte física, como lo comentábamos también con la doctora Elo, ¿no? Que me encantó su plática, me encantó. Y es que siempre me encanta escuchar médicos que ven al ser humano como algo holístico, como algo completo y que también percibes esta parte de las emociones, pensamientos, porque todo está interconectado. Así como a mí me encanta también ver la parte del cuerpo, no soy médico, no soy especialista en esa parte, pero sé algunas cosas. Por lo mismo que no puedo ver solamente la mente y las emociones, sin también comprender el impacto que esto tiene en el cuerpo físico y aparte la parte emocional y espiritual que estaba comentando. Entonces, el ocuparte de tu alimentación, de tu ejercicio y de tu descanso, que también esto lo compartía yo en la charla anterior. Entonces, ocúpate en lo que puedes. Es como, ay, bueno, mi sistema inmunológico, ok.
Si tienes miedo de poderte, por decir, enfermar o que tu sistema inmunológico baje, el miedo lo que te está diciendo es ocúpate. ¿Ok? Ocúpate de lo que te tienes que ocupar. Entonces, aliméntate bien, descansa bien, haz ejercicio, etc. Busca, el manejo constructivo es esta parte de la fortaleza, o sea, está relacionado con la parte de la preocupación, es decir, si te estás sintiendo débil, porque el miedo normalmente te indica como que tú sientes que lo que estás viviendo es mayor a lo que tú puedes enfrentar. Si se dan cuenta, en la época de las cavernas, porque si estamos diciendo que estos miedos, estas emociones son básicas, imagínate que sales a recolectar hierbas para comer y te encuentras un mamut, ¿no? Y obviamente, por fuerza, por tamaño, es mucho más grande que lo que tú podrías enfrentar. Pero de la misma forma, tu cuerpo envía todos los químicos necesarios para tú poder atacar o huir. Entonces, por eso este concepto de manejo constructivo, la fortaleza, pero la fortaleza de prepararte de aquello de lo que sientes que no estás hoy suficientemente equipado para poderlo enfrentar. Y también manejo constructivo, pues es llevarte a esa seguridad. Pero el manejo destructivo es cuando ese miedo, a través de lo que comentábamos, ya con la mente y empiezo yo a crear escenarios inexistentes, me lleva a un nivel de pánico o de paranoia, que estos ya son procesos que están fuera de la realidad y que de una u otra manera te pueden llevar a situaciones mucho más profundas de la emoción. No sé si alguno de los que nos están escuchando alguna vez ha vivido algún episodio de pánico y en verdad como que todo el sistema tiene sensaciones muy extrañas relacionados con lo que realmente está pasando. Entonces, lo que sucede es que la mente magnifica la situación y la sensación cada vez es más grande. ¿Por qué? Porque en un proceso de pánico lo que más se pierde es la sensación de control. Entonces, justamente cuando tenemos miedo, tenemos la tendencia a querer controlar y cuando no podemos controlar la situación, entonces empezamos a generar estos procesos de pánico. Y la paranoia, ya este es un concepto más de la parte mental, en la cual sí ya hay una distorsión de la realidad como tal. El proceso de pánico es más como un proceso biológico, que empiezan a suceder situaciones internas de taquicardia, sensación de que el espacio es muy reducido, una sensación de que voy a caer en un vacío. Son muchas sensaciones físicas y biológicas, pero relacionadas mucho por lo que estamos creando también con nuestra mente. Entonces eso sería ya un manejo destructivo, que al final te llevan a el no actuar. Y recordemos otra vez, la base, la emoción te lleva a la acción. Y si ya te paralizó, entonces ya no estás en el manejo constructivo de la emoción. La emoción del amor, lo que busca su función es la función de vinculación. Y podría sonar como común decir, ay, sí, bueno, pues es que al amor todos nos gusta, pero no necesariamente. Hay personas que es una emoción que no se permiten. Y esto también tiene mucho que ver con la historia de vida, ¿no? Si a lo mejor en algún momento, a ver, perdón, alguien está escribiendo que tuvo un periodo de depresión y ansiedad. Bueno, en un momento lo leo ahorita al final para terminar la idea. Entonces, este proceso de vinculación, hay quienes desde pequeños no están relacionados con esta emoción y entonces de adultos, pues también es una emoción que no les es como muy común y también pueden rechazarla. Pero la función del amor es el vincularte. Si te das cuenta, ninguno de nosotros podría subsistir si no estuviéramos en vinculación con otros. Por muy independientes o autosuficientes que seamos,
requerimos de los demás, de una o de otra manera. Nada menos para yo traer esta blusa, pues yo no la cosí, yo no hice la tela, no hice el hilo, ¿no? Entonces es como sí o sí, somos seres sociales y el amor nos invita a la vinculación. El manejo constructivo de esta emoción pues nos lleva a la autoestima, porque al final para podernos vincular con otros es importante iniciar con el vínculo hacia nosotros mismos, la estima hacia el otro y el ser amoroso. Básicamente es esta parte del vínculo. El manejo destructivo es llegar ya a un proceso de dependencia, que digo desde la parte, no quiero entrar a conceptos muy específicos de la psicología, porque pueden ser como más complejos, pero digamos que de la dependencia es algo como más común, podría ser más común, en el cual entonces yo me apego tanto a ti que ya no es amor, es apego, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de un manejo destructivo, y entonces ya siento que sin ti me muero, ¿no? Sí, es interesante porque si nos damos cuenta, la mayoría de las canciones románticas traen un poco de dejo de este manejo destructivo del concepto del amor, ¿no? No todas, también ya cada vez hay más propuestas. Otras se van hacia el otro, ¿no? Hacia el otro lado de la desvinculación. Entonces, bueno, solo observar. Parece chistoso, pero en verdad observa el tipo de música y de letra que te gusta, porque también eso habla mucho de ti. Ajá. Que a ti te gusta, que tú te relaciones con ella. Y observa y así, o sea, de lo que a ti te llame la atención, revísalo y veo, ¿esto qué tiene de mí? Y bueno, ya en un concepto igual que sería ya más una psicosis, que es desconexión de la realidad, sería el proceso de la esquizofrenia. No voy a entrar en detalles porque es algo complejo, pero bueno, estamos hablando de manejo destructivo de la emoción. La tristeza lo que te invita, ¿cuál es su función? Es regreso a mí, contención. Ajá. Les vuelvo a recomendar, vean la película, ¿no? Pero al final la función de la tristeza es regresa a ti, contente, abrázate, acompáñate, no te dejes solo. Uh-huh. Por eso es que cuando no nos dejamos sentir la tristeza y dejamos que pase por mucho tiempo, esto se puede hacer una depresión, que al final tiene que ver con un abandono de mí mismo. Entonces, por eso es importante también darle paso a la tristeza para escucharla y poderte acompañar en el momento que lo necesitas, ¿no? Como dicen por ahí, el verme, amarme, apapacharme cuando me estoy sintiendo exitosa, feliz, que lo puedo todo, pues es muy fácil. Pero el abrazarme, contenerme cuando estoy sintiendo que no me gustó, no me agrado, no me agrada lo que estoy logrando, aún así yo les digo a mis pacientes, conecta con algo, imagina que lo que más amas en este mundo, ¿no? Y entonces imagínate que esa persona, hay una paciente que me dijo, era una adolescente, y me dice, un cachorro. Le digo, ok, imagina ese cachorro. Imagínate que estás triste, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir, quítate de acá, deja de estar así, ya, o lo avientas. No harías eso, ¿no? Es como, ¿qué harías? Entonces, no, pues lo abrazo, lo cuido. Eso es lo que tenemos que hacer cuando sentimos la tristeza, pero no esperar que alguien lo haga por nosotros, sino nosotros hacerlo para nosotros mismos. El manejo constructivo de la tristeza, cuando ya sabemos cuál es su función, es el autoconocimiento y entrar a profundidad. Cuando tú te abrazas y te acompañas en esos procesos, empiezas a ahondar un poco más en ti y eso te permite conocerte más. El manejo destructivo es la melancolía y el aislamiento, ¿no? Melancolía es como dejarte ir por la tristeza, que es como parte del paso hacia la depresión. Es como un estar resintiendo la tristeza. Y por otro lado, hay personas que así lo manejan, entonces, como no sé ya, o sea, como no sé estar conmigo, tengo como la idea no bien sustentada, obviamente, de que nadie estaría conmigo, entonces mejor me alejo y me aíslo. Entonces recuerden que es contrario a lo que está, el mensaje que te está dando la emoción. El enojo, su función es la defensa y normalmente nos enojamos cuando sentimos que un límite de nosotros ha sido sobrepasado.
Entonces, el punto importante en el enojo es ver qué es lo que estoy sintiendo, que está siendo sobrepasado de mí y poner un límite. Pero aquí, ojo, el límite podríamos ponerlo hacia afuera, sí, y es válido. Pero también es bien importante, y esto ya me empieza a meter como con esta parte del ser, y no solo quedarte en esta parte del humano con relación al otro, es que mientras el límite se lo pongas al otro, el poder se lo das al otro, de que él puede romper ese límite cuando quiera. Si yo le digo, no me hables así porque cuando tú me hables así, yo me siento mal, o me siento triste, o me siento, ¿no? Pero si yo espero que el otro haga por mí lo que yo no hago, entonces el otro puede traspasar ese límite cuando sea. Entonces, el límite generalmente, y ustedes y analícenlo en su vida, cómo lo han vivido, puede haber momentos en los que el enojo era mucho hacia afuera, hacia alguien, hacia una situación, hasta que llega un momento en que ese enojo se vuelca hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el límite lo tenemos que poner nosotros, a nosotros mismos. Es decir, si hay una situación que no me está gustando y yo sigo tratando de poner el límite afuera y se sigue sobrepasando ese límite, el punto es que yo diga, ok, si esto ya no me funciona, entonces yo me muevo. Pero quizás a veces no me muevo porque me da miedo y entonces prefiero quedarme ahí, ¿no? Y sigo enojado, pero yo no estoy tomando el control de mi propia vida para moverme de donde ya a mí no me está funcionando, ¿ok? Entonces, por eso es bien importante notar que cuando el límite se lo pongas al otro, le estás cediendo tu poder. El límite generalmente es hacia mí, observar en qué parte yo me estoy sintiendo sobrepasado en una situación. Y el manejo constructivo es buscar tu seguridad. Esto va a generar una mayor confianza en ti mismo y una mayor firmeza. Cuando trabajo esto con mis pacientes, cuando trabajamos el enojo, a veces pues ellos empiezan a tomar ciertas acciones que antes no tomaban y de repente cuando revisamos es ¿y cómo te sentiste? Y a veces solo es el decir, el hablar, el decir una palabra. No necesitamos como ni siquiera gritar, ni esos son los cómo, sino el qué es el importante. Y es como, yo necesito hablar, ¿ok? Y el solo hablar y poner un límite y ponerlo, como digo, primero a nosotros mismos, es el límite hacia nosotros mismos, primero es yo ya no quiero esta situación, entonces, ¿qué voy a hacer ante esto? Y entonces, eso me va a ir dando cada vez más confianza y más firmeza. Y muchos de estos pacientes refieren, es que me sentí fuerte, me sentí grande, me sentí como poderoso, porque ahora depende de mí, como que, claro, recuperas una vez más tu poder. Que esto está, como les decía, relacionado con esta parte de la trascendencia, la función trascendental de la emoción, que vamos a ver a continuación. Y bueno, el manejo destructivo del enojo pues, sería llegar a la ira, al rencor, que estas dos son más comunes, y a nivel ya como un problema psiquiátrico sería la psicopatía. Y la emoción de la alegría, esta que a lo mejor algunos podrían decir, ay, sí, a mí me encanta la alegría, igual también hay personas que no se permiten esa emoción. Y es una emoción súper importante y también les sugiero que observen en qué momentos en este proceso que estamos viviendo actualmente sucede la alegría, porque sí sucede. Entonces, que lo noten porque la función de la alegría es energizarnos. Es darnos motivación, darnos esa energía adicional para poder interactuar con otras situaciones. Obsérvenlo, ya todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida momentos de cambio fuertes, muchos naturales, pero otros en los cuales nosotros mismos a lo mejor hemos decidido. Y a veces cuando nosotros queremos hacer un cambio grande, a veces hay una combinación entre alegría, que generalmente lo decimos como es que me siento emocionado, ¿no? Pero normalmente es como este concepto, esta emoción de la alegría, con un poco de miedo, ¿no? Porque al final cuando vamos a enfrentar algo nuevo, pues sí, siempre hay esta situación de miedo ante lo desconocido. El miedo como tal es siempre a lo desconocido. Y con combinación de alegría. Entonces, si nos damos cuenta, esta alegría es como nos da esa emoción, esa energía, perdón, para impulsarnos a vas. Entonces, el manejo constructivo es
utilizar esa fuerza para el gozo y para el disfrute, porque también esto, cuando hay situaciones contrarias o que no hay tanto este gozo o disfrute, ayuda mucho el recordar que lo ha habido y que incluso en situaciones complicadas, difíciles o que nos han sido de reto, en algún momento hemos salido avante y sí hemos podido. Entonces eso es lo que te da la alegría, el recordar que sí se puede, esta parte del optimismo. Y el manejo destructivo, también la alegría tiene su manejo destructivo y sería la euforia o esta alegría superficial, como una manera como fácil de explicarlo sería, por ejemplo, cuando hay personas que requieren tanto sentir esta emoción que utilizan algún tipo de drogas, algún tipo de ingesta de algunas sustancias que los llevan a tener esta sensación como exacerbada, exagerada, pero no es real. Y entonces, muchas veces estos procesos, después de estos procesos, hay picos hacia abajo mucho más profundos, por lo mismo que muchas de estas sustancias, muchas de ellas nosotros las generamos naturalmente, ¿no? Y lo importante es que el cuerpo es sabio y las genera en tanto y cuanto se necesite, pero si nosotros lo creamos de una manera mayor, entonces va a haber siempre una descompensación. Y a nivel ya de un proceso psiquiátrico sería la manía. Y bueno, y aquí les invito, les puse en conjunto la fisiología de la emoción y su función trascendental, porque la fisiología es notar la forma en que se muestra la emoción. La forma en que se muestra la emoción, por ejemplo, la alegría, observar, ¿no? Cómo es una emoción de mucha energía, de energía hacia afuera, y entonces relacionado con la función trascendental es reconocer mi potencial. Es decir, cuando algo te genere la alegría, observa qué es eso que te genera alegría, porque por ahí va. Por ahí va parte de aquello a lo que veniste, que como alma en algún momento dijiste, yo quiero llegar a experimentar esto. Y pueden ser cosas tan variadas como, por ejemplo, que me encanta el dibujo, que me encanta cantar, que me encanta bailar, porque de verdad siento que el cuerpo se energiza cuando yo estoy haciendo eso. Como me encanta estar con mis hijos, me encanta cada vez que juego con ellos, me encanta cocinar, me fascina cuando estoy haciendo un vestido, no sé, o sea, cada quien, eso que sienta, esa emoción, correr por sus venas como tal, ahí te está hablando de un potencial, de algo, no es que a eso veniste, pero que sí está relacionado con algo que a ti te llena muchísimo. Entonces, por eso es muy importante el observar esta emoción. Bueno, así la tristeza, observen, si se dan cuenta en la fisiología es muy diferente, la alegría es como hacia afuera, es grande, y la tristeza es como se encorva, se hace pequeñita y se va hacia adentro, literal, ¿no? Y su cabecita hacia abajo, su pelito como de lado, es como contenerte, lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, la función trascendental de esta emoción es la pertenencia. Muchas veces la tristeza nos hace caer en cuenta de ver realmente a qué pertenecemos. A veces nos sentimos no pertenecientes a, y a veces sentimos tristeza cuando, por ejemplo, dejo un trabajo y yo sentía que es que esa era mi pertenencia, es que yo era antes colaboradora de tal gran firma, ¿no? Y entonces es como un vacío que yo siento porque ya no siento tener esa pertenencia. Pero cuando te dejas sentir ese vacío, vas a encontrar y vas a conectar con algo que es más grande y que les comentaba en una plática es, date cuenta que eres más de lo que crees que eres. Entonces, cuando aceptas ese vacío, en el vacío las posibilidades son inmensas. Entonces, ok, es cierto, yo ya no pertenezco a esa situación, a esa empresa, a esta relación, a esta situación en concreto, pero entonces se abren otras posibilidades
de otras pertenencias. Ajá. Entonces a eso es a lo que te invita la tristeza, a conectar con esa sensación de vacío para poder crear nuevas posibilidades de pertenencia desde lo que tú quieres vivir. El enojo, observen también, ¿no?, cómo la fisiología es muy diferente. Está en rojo porque el símbolo de esta emoción, como lo hicieron en la película, está simbolizando como un carboncito prendido. Entonces, literalmente, cuando sentimos el enojo, normalmente hay mucho calor en el cuerpo, porque la presión sanguínea se acelera e incrementa, entonces el calor es muy fuerte, a lo que te prepares a pelear. Entonces, observen la corporalidad y la fisiología de la emoción, y su función trascendental es que puedas reconocer tu vulnerabilidad. Normalmente nos sentimos enojados cuando nos sentimos vulnerables, sentimos que alguien se está metiendo en algo que tiene que ver con nosotros y entonces me vulnera. Pero esto a un nivel más trascendente es contactar más allá con ese personaje que tú has creado y que sientes que está siendo vulnerado, es observar que más adentro hay un poder interior mucho mayor, ¿no? Y volvemos a lo mismo, por ejemplo, si yo perdí un empleo y entonces es como, pero si yo, o sea, mi razón de ser era que yo era tal, ¿no? O yo era empresario y ahora tuve que cerrar mi negocio. Entonces, ¿qué soy? Ya no soy nada porque no tengo ese negocio. Es como, he sido vulnerado en una parte de mí que yo creía que era. Pero cuando contacto con eso, entonces puedo ver ese poder interior que me lleva a reflejar lo que realmente puedo ser y entonces vuelvo a crear algo nuevo, algo diferente, otra situación más favorable para mí. Y el miedo, miedo o temor, observen también la fisiología y como decía, bueno, a nivel de salvaguardar la vida, te da la respuesta de correr, huir, que sería lo mismo, o luchar, pero su función trascendental es observar cuál es tu capacidad y cuál es tu incapacidad, en qué te estás sintiendo incapaz y preguntarte si realmente lo eres, realmente eres incapaz para hacer eso, a profundidad observarlo, y te vas a dar cuenta que tienes más capacidades de las que tú crees. Y también te conecta a que si alguna situación realmente te crees incapaz, es observar si realmente eres incapaz o no es algo que te interesa hacer. Y si no te interesa, entonces el miedo se va. Porque normalmente el miedo, como te decía, está relacionado con cosas que creo que son posibles. Porque si no fuera posible, entonces no tendríamos miedo. Es decir, hoy difícilmente podríamos como tener miedo a que un dinosaurio viniera a aplastar mi casa, ¿no? Porque es algo que no me suena real. Pero abrir la puerta y que entre algo llamado COVID, sí me da miedo porque yo le he dado fuerza que creo que eso puede ser posible. Entonces, está relacionado con algo que creo que puede ser real. Entonces, observar esta capacidad e incapacidad que yo siento en mí, porque cuando yo reconozco que me siento incapaz de algo, por esta trascendencia voy a poder conectar con todas las capacidades que tengo. Y quizás sí, para alguna cosa, y ahorita me viene el concepto de necesidad diferente a necedad, habrá cosas en las que a lo mejor no necesariamente soy el mejor, pero me gustan y las quiero seguir haciendo, pero a lo mejor hay cosas que solo es necedad y que no necesito hacer, y entonces por seguirme como obligando a estar ahí, no genero otras capacidades para otras cosas para las que sí. No solo que sea bueno, sino soy bueno porque me gusta, porque está dentro de mis potencialidades y porque está dentro de las cosas que a mí me gusta hacer. Y bueno, pues básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes. Quiero cerrar con esa frase que dice, tus emociones te cuidan, escúchalas y abrázalas, es decir, dales atención. Lo puse ahí entre paréntesis porque también es algo que escuchamos mucho de abraza tus emociones. Es decir, ¿cómo abrazo algo que es etérico, que ni siquiera lo veo, ¿no?
y básicamente es darles atención, permíteles ser. Ese es el primer paso para gestionarlas. Cuando me preguntan, pero ¿cómo es eso de gestionar las emociones? El primer paso es verlas, observarlas, saber que están ahí, escucharlas, así como a esa parte más vulnerable que podrías ver de ti, notarlas, darle su lugar y entonces poder seguir adelante y hacer uso de esa energía que traen para tu vida, que es muy diferente a controlarlas. Ajá. Gestionarlas, no controlarlas, no como tratar de hacer esta parte del control obsesivo que de repente podemos tener desde la mente, que por eso el concepto de cómo cambiar este rol de inteligencia emocional o mis emociones ya son inteligentes y ahora yo me sumo con ellas para poderlas gestionar y tener, ahora sí que en conjunto, un mejor resultado. ¿Sale? Pues muchísimas gracias por estar. Ahora sí, pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto me voy a ir ahorita a los mensajes para leer un mensajito que ya habían mandado por ahí. Y empiezo con ese y de lo que vayan compartiendo voy contestando. Entonces decía Clau, hace tiempo estuve en un periodo de depresión y ansiedad y todos mis días el miedo estaba presente. Vivía con pánico que me hacía vivir en una realidad que no existía y se me fue de las manos. Claro, esto es bien importante notar cómo, por eso les digo, las emociones van generando de manera gradual hasta que se vuelven sentimientos y luego estados de ánimo. Por eso es muy importante el observarlas. La emoción ya es inteligente cuando tú la observas y conoces su mensaje, que fue lo que les puse ahí. Ojalá le hayan tomado screenshot o si no, igual si quieren la presentación, la tiene Gon, se las puede pasar o me pueden escribir a mí por Messenger y se las puedo compartir con mucho gusto. Reconocerlo porque si no cada vez se va a hacer más grande y efectivamente se pueden combinar las emociones y si empezamos con la depresión que tiene componentes de tristeza, también de miedo, a pasar a ansiedad que es más la polaridad del miedo y por eso es esa sensación de que el miedo estaba muy presente, claro. Y por otro lado, como se relaciona con la mente, y la mente normalmente busca tener el control. Y cuando el miedo es exacerbado, cada vez se va perdiendo más este control, esta sensación de falso control, porque realmente no tenemos el control. Y entonces se generan estos procesos de pánico. Uno de los puntos importantes, digo, siempre es importante, ya teniendo un proceso así, buscar ayuda, ajá, pero yo he trabajado con personas que algunos habían estado medicados, otros empezaban con el proceso y lo fuimos trabajando sin medicación, porque yo no soy médico, yo no puedo recetar, pero las personas que estaban con medicación y después, poco a poco, claro, con la revisión de sus médicos, lo fueron quitando al irlo trabajando desde en la parte del pánico, cuando tú te sueltas a esa sensación de me voy a perder, ¿no? En ese momento se acaba. ¿Pero por qué se dan estos procesos de pánico? Porque yo estoy luchando, estoy sosteniendo esa necesidad de control contra otra fuerza que está jalando para el lado contrario. Cuando yo me doy cuenta que no controlo y suelto, entonces esa sensación empieza a desaparecer, pero hay que irlo trabajando. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Clau. Si alguien más tiene alguna otra, a ver, Pilar Ramos. Hola Pili, qué gusto verte por aquí. Dice, hola Jenny, gracias por compartirlo, me dará gusto escuchar otras por medio de esta página de Zoom. Que Dios te bendiga, un abrazo con cariño, buen día y saludos. Saludos Pili, muchas gracias por estar. Si alguien más tiene alguna pregunta o algo que quieran compartir, y le dejo el control a Gon para si quieres gestionar estas preguntas, pero de todos modos si alguien le quiere poner por el chat, adelante, o si lo van a hacer en vivo con video, igual pueden levantarnos la manita para que Gon les abra el micrófono y lo vayamos compartiendo. Pero de antemano, muchísimas gracias a todos por
por su tiempo y por estar. O ya se nos Sí, muchas gracias, desmayaron. Jenny. Pues quieren hacer preguntas, prendan su cámara para que también los podamos ver y entonces sepamos que hay personas también detrás de... Sí, eso sería lindo, para que no sienta que Y estuve pues, hablando que luego a sola. veces tienen el nombre del celular, pero no tienen el nombre de la persona. Ajá, Y que ya así es. sienta que ya Entonces, si estoy quiere viviendo. alguien, pues prender su cámara y ya de así podemos saber. Y por lo pronto yo empiezo a saludar, Ya, 22, voy a prender el 24, micrófono 55, de... 46, Sería de 85. Katy. A ver. Ajá. Hola, Katy, ¿quieres hacer una pregunta? Hola, hola. No, pues nomás quiero saber qué días van a ser estas, porque yo cuando entré ya estaba empezada. No sé qué días son estas pláticas. Nada, no sé nada al respecto. A ver, cuéntame todo. Cuéntamelo todo. Pues la plática la estamos haciendo, pues va a ser fija, pero ahorita ya Jenny lleva 2 pláticas que nos está compartiendo, entonces no tenemos una programación específica, pero pues ahorita conforme va saliendo los temas, los vamos compartiendo. ¿Y no tienen un día fijo tampoco, ni una hora fija? No, de hecho no tenemos un día fijo, pero pues ahí... No, tampoco. Solamente vamos ahí avisando para cuando se enteren cuándo va a ser la próxima. Muy constructivo, sí. Muy necesario. Muchas gracias, Gonzalo. Y muchas gracias a la muchacha que nos lo dio. ¿Cómo se llama? Jenny. Jenny. Muchas gracias, Jenny. Es una labor social la que tú desarrollas. Bueno, creo que tú te conectaste con nosotros en la plática anterior, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿o no? No creo. Tenía yo visitas y andaba como loca. Bueno. A mi hijo con sus 2 niñas y sus clases por internet. No, fue un caos mi casa. No pude tomar ni las yogas. Con eso te digo. Ok, pues muchas gracias por compartir hoy. Y lo que yo les sugiero es que estén al tanto de la página de Mahadeva Yoga Shala, porque ahí Gonzalo es donde está compartiendo los eventos. Entonces, pues para que sí los estamos preparando como con un par de días, porque también él, dependiendo de sus actividades y él cómo va viendo a su comunidad y al grupo, entonces sí les sugeriría que estuvieran al pendiente porque él lo sube un par de días antes, entonces sí me ha pedido que sea así como en esta hora, que al parecer es cuando más personas pueden, pero también si hay otro horario que les sea más favorable, pues también pueden ir interactuando con la página para darnos sus opiniones y en su momento pues podemos darla en otro horario o podemos hacerla en 2 horarios diferentes. Con mucho gusto. Esto ahora sí que es para ustedes. Entonces, por lo pronto, esta que diste, esta plática que diste ahorita, ¿está grabada? ¿Se puede volver a ver? Sí, Gonzalo la grabó, pero eso ya te lo comentará él. Sí, lo voy a yo subir a YouTube. Ok. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Buen día. Gracias. Qué bonito el tapiz que tienes ahí atrás. Qué precioso tapiz. Bueno. Hasta luego. Buen día. Gracias. Bueno, si alguien más quiere preguntar, ahorita tenemos una pregunta de Beatriz. De Beatriz. Dice, muchas gracias por la plática, me encantó. Gracias a ti, Beatriz. Dice, ¿cómo cambiar la depresión y miedo por emociones positivas? Ojo, me encantan este tipo de preguntas. Primero ese tema, emociones positivas. Recuerden que todas las emociones son positivas, incluso la tristeza, que es parte de la base de la depresión, y el miedo, acuérdense. Primero es darle el lugar a la emoción y ver qué es lo que me quiere decir. La depresión está hablando de que hubo mucho proceso, mucho tiempo de tristeza que yo no la he querido ver. Entonces yo no me he querido ver, yo no me he abrazado y no me he contenido. Es decir, no he visto mis necesidades. Entonces es bien importante primero observar esa emoción, notarla. El miedo es bien importante definir lo más concreto posible. ¿Tengo miedo a qué?
Si yo solamente digo, tengo miedo a todo, por decir en el proceso que estamos viviendo, es que tengo miedo de todo. Entonces la mente dice, miedo de todo, entonces la mente tampoco es una detractora, la mente solamente dice, ok, foco rojo, entonces, y eso realmente lo ve afuera. Entonces todo el tiempo va a estar viendo focos rojos. Entonces es muy importante en el miedo definir, como decíamos, el miedo es mi capacidad y mi incapacidad. ¿De qué me estoy sintiendo incapaz? Pero primero, miedo a que tengo, miedo a morirme, miedo a enfermarme, miedo a que se enfermen mis familiares, miedo al tema económico. ¿Al tema económico en qué sentido? Porque se vaya a caer la economía en general o porque yo no tenga trabajo. ¿Por qué? Entre más específico pueda ser, entonces vas a poder definir cuáles son las acciones que vas a tomar y vas a seguir para poder enfrentar esa situación en la cual te estás sintiendo incompetente. Y entonces no necesitas tratar de cambiarlas por emociones como tú las pones ahí positivas. Ese es un primer punto importante, de verdad. Cuando entra un nuevo paciente a mi consultorio, siempre les digo, acá no hay bueno, no hay malo, no hay positivo, negativo, no como bueno y malo, porque sí hay positivo, negativo como en una pila. ¿Qué es mejor, el lado positivo o el negativo? Solamente tienen funciones diferentes. Entonces, igual las emociones, ¿sale? Entonces, cuando tú te hagas cargo de esas emociones que no te agradan, como puede ser la depresión o el miedo, que digo, es mi juicio decir que quizás no te agradan por esta diferencia de entre positivas, entonces la emoción va a ir bajando, va a ir dispersándose y va a dar posibilidad a que tú observes que también están presentes las otras emociones, porque también están, pero a veces no las notamos. Incluso en momentos de depresión hay también picos de alegría, hay picos de amor, hay picos de otros sentimientos. El tema es que la mente la nublamos y no los logramos percibir. Por favor, Beatriz, dime si contesté a tu pregunta. Luego me escribe Ángeles, creo envió un mensaje a otra persona. Ok, Ángeles. Gracias, Jenny. Muchas gracias por esta interesante plática. Para mí es difícil exteriorizar mis emociones. ¿Qué crees, Ángeles? No solo para ti, para todos, porque es algo que no nos enseñaron a hacer. Y es bien importante, y lo vuelvo a mencionar, porque ahora quienes son padres y tienen niños pequeños, la mejor forma de acompañar a los hijos, pues es desde cómo nosotros nos relacionamos con las emociones. Hay algo bien interesante, en algún momento una paciente me decía, es que ahora mi hija, como a la niña le están dando clases de inteligencia emocional, ¿no? Y entonces ella llegaba y le decía, mamá, es que me siento molesta, pero sé que esto va a pasar. Y dice, yo me quedé así como que, ¿y ahora qué le digo? ¿No? Porque los papás, ¿no? Los adultos, pues es como, ok, ¿no? No estamos acostumbrados, nadie nos enseñó. Entonces, pues sí es algo que de una forma, entre comillas, autodidacta, será importante empezar a transitar. Y bueno, si te es de interés, pues como les sugiero, vean la película y empiecen a interesarse por esos temas que al final es algo que ya existe en nosotros, que es muy sabio y que pues solamente es irle dando como la forma, pero a todos nos cuesta trabajo exteriorizar las emociones, Ángeles. Y cuando lo hago siempre es con enojo, estoy tratando de trabajar en eso. Y te sugiero que vuelvas a observar lo que es el enojo, de estos límites, en donde te estás sintiendo vulnerable. Hay un documental, bueno, tipo documental conferencia en Netflix, para los que tienen Netflix. No recuerdo exactamente el nombre de esta persona, ahorita igual y lo busco, pero se llama Brené, así tal cual, B de bueno, R-E-N-E con acento, y no recuerdo ahorita su apellido, pero voy a buscar. Y tiene una conferencia con respecto al tema de la vulnerabilidad y me parece muy, muy interesante. Entonces, igual, si lo pueden ver, entonces hay mucha información también y también con mucho gusto, si en algo los puedo apoyar, me pueden escribir.
Y también recordar que no estamos solos a veces, y vuelvo a agradecerte, Ángeles, por compartir, porque a todos nos sirve. Y hoy, reconociendo el Día del Maestro, ¿no? Reconocer que el maestro reside en nosotros mismos y que también todos somos maestros para otros. Entonces, el que tú nos compartas esto a todos de alguna forma nos ayuda. Entonces, el poderlo exteriorizar y hablar también ayuda mucho. Y te digo, hay mucha información que se puede encontrar, y cuando tú empiezas a trabajar con eso, pues bueno, son formas, pero también que recordar que no estás sola y que siempre se puede pedir ayuda. A veces es difícil pedir ayuda porque si nos es difícil hablar de las emociones y creemos que solo a mí me pasa, por eso es padre este concepto. A mí me gusta el concepto del budismo de humanidad compartida, el saber que no solo a mí me pasa, y entonces me es más fácil poderlo externar con alguien más. Y como me dices, estoy tratando de trabajar en eso. Igual, Ángeles, vuelve a revisar los mensajes que tiene el enojo, checa en qué punto estás quizás a lo mejor sintiéndote vulnerable, y nota que límites a lo mejor sería importante que empezaras a poner. Sí, Ángeles, ya vi, es Brené Brown, ahorita se los escribo aquí, y se llama El poder de la vulnerabilidad. Y está en Netflix, pero ahorita estoy viendo ahí que creo que en YouTube también hay otro, y ella dio una conferencia en TED Talks, entonces igual también de alguna u otra forma la podrán encontrar. Entonces es una persona que ha dedicado años de estudio específicamente a hacer experimentos con el tema de la vulnerabilidad, y creo que es un tema muy importante para lo que estamos viviendo ahora, y estamos relacionados con el tema del enojo. El enojo y el miedo. Alguna vez leía una frase que decía, creo que ya lo mandé. Bueno, ya quería mandarlo, pero no sé qué pasó. Sí, te digo que ahí está. Brené Brown, así es como se escribe. Entonces la buscan, y si lo buscas así en Netflix, fácil vas a encontrar ahí el documental, y en TED Talks también está, y creo que ahorita que busqué así en Google, parece que en YouTube también hay algún video. Entonces, y ya se me olvidó qué estaba diciendo, pero espero que les sea de utilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? Gracias, Ángeles. Bueno, y también voy a ver si todavía hay participantes. Igual ya no hay nadie. Tu video también para preguntar. Creo que Clau por un momento lo había prendido. Y si no, igual para que prendan tantito sus cámaras y poderlos entonces como ya saludar e irnos despidiendo. Si no hay alguna otra duda, y como les digo, por ahí va a compartir la liga GON para cuando comparta el video, y ahí está mi nombre de como aparece en Facebook, Jen Is. Entonces igual me pueden mandar un inbox si les surgiera alguna otra duda. No les prometo que voy a responder como de inmediato, pero en cuanto yo vea sus mensajes, con gusto les contestaría. Entonces, nada más déjennos saber si ya no tienen duda, pues pueden poner ninguna, no, para que ya sepamos que todavía estamos interactuando, y pues para ir cerrando. Déjenos saber que siguen ahí. Ninguna duda, gracias, todo claro. Gracias, Laura, te busco para que ahora tú me expliques. Gracias. Pues gracias a todos. De antemano, muchísimas gracias. Y recuerda que eres más de lo que crees que eres.
Ujú. La película, ¿cómo se llama? La que estuve diciendo de las emociones se llama Intensamente y también está en Netflix. Y si te refieres al documental, pues más bien con el nombre de la autora, que es Brené Brown. No recuerdo muy bien, creo que es como la fortaleza de la vulnerabilidad o algo así, pero solo buscando con el nombre de ella vas a encontrar tanto en YouTube o en Netflix o en TED Talks. De nada. Pues muchísimas gracias y otra vez vuelvo a decir, recuerda que eres más de lo que crees. Gonzalo, te paso el micrófono y mil gracias Gonzalo, Ale y Mahadeva Yoga por estas posibilidades de compartir. Sí, pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí, es una información muy valiosa. O sea, como tú decías, no es algo que nos educaron a veces a reconocer. En cuanto a veces es como este conflicto para también comunicarlas, expresarlas, y cómo a veces nuestra realidad como que se distorsiona en base a esta parte de las emociones. Entonces creo que nos viene bastante bien a todos saber incluso esto positiva y la parte destructiva, para no saber que pues las emociones son cosas malas, como a veces nos habían enseñado, como el enojo, la tristeza. Entonces pues bueno, sacarle provecho y pues sí te agradezco mucho. Pues bueno, ya iré poniendo el video en YouTube y después lo voy a compartir en la página de Facebook. Ya los que estén en contacto conmigo por lo de la parte de yoga, pues ahí en los grupos se los voy a también a compartir, ¿sí? Pero pues, pues muchísimo. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo más, para entonces si no ya cerrar. No, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos, de seguir haciendo como varias sesiones, charlas para seguir en lo que dura la contingencia, tener herramientas pues de todos los tipos, o sea, desde los aspectos psicológicos, mentales, y hasta incluso, entonces bueno, por mi parte, gracias. Gracias. Y hagan una fiesta con sus emociones. Disfrútenlas. Sí. Adiós, Ángeles.